Como ustedes saben, esta semana o estos 3 días de predicación quisimos llamarlos Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ayer conversaba con una hermana, un matrimonio en Tandil, y yo les decía, yo no podría predicar nada si Dios no me dice qué predicar. Y uno puede pensar, no, usted que es pastor, que estudió, que esto, que el otro, usted sabe, no. Si Dios no me dice qué predicar, les aseguro que no sabría qué predicar. Así es que Dios me orientó hacia este pasaje, pero fue el día de ayer en donde yo dije que además de usar el pasaje de Lucas 17:5 como lema, digamos, como título de estas 3 predicaciones, dije, voy a ver el contexto. ¿En qué contexto los discípulos le piden a su Maestro, a Jesucristo, que les aumente la fe? Así que para leer el contexto tendríamos que leer Lucas 17 del 1 al 6. El versículo que en cuestión es el 5, pero el contexto lo vamos a encontrar en Lucas 17 del 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahí estamos llegando al 4. Después viene el 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres la fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿En qué contexto los discípulos quedaron tan preocupados que le pidieron a Cristo que les aumente la fe? En el contexto de las ofensas. Porque dice el versículo 1, imposible es que no vengan tropiezos. Y cuando uno revisa esa palabra en las diferentes versiones, se traduce por ofensa, se traduce por pecado, se traduce por... da la idea de que imposible es que alguien, ¿verdad?, nos ofendan o que nosotros ofendamos a otros. Incluso esto lo confirma el contexto porque en el versículo 3 dice, si alguien peca contra ti, si alguien te ofende, si alguien te lastima, tienes que perdonarlo. Y los discípulos escuchan esto diciendo, tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden, y los discípulos dicen, bueno, aumentanos la fe, porque la verdad que es muy difícil. Aumentanos la fe. Es interesante tener en cuenta este contexto, porque a veces si no tomamos el versículo como un lema, como un título, pero no entendemos en qué medio o en qué circunstancia fue dicho. Y el tema de hoy, el título del tema de hoy, como ustedes ya lo vieron porque lo pasé ahí por WhatsApp, es el miedo es líquido. Y de alguna manera quiero contarles por qué el miedo es líquido. Si me acompañan, vamos a leer una porción de Mateo 14, del 22 al 33. El pasaje es muy conocido, pero igual quiero que lo repasemos. Mateo 14, versículos del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó
Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Voy a ir destacando algunos aspectos de este relato y extrayendo algunas enseñanzas, ¿sí? Destaco en primer lugar el versículo 22, que dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía la multitud. ¿Por qué Jesús hace cruzar a los discípulos el lago de Genesaret cuando ya era tarde? Mateo 14:15, que no lo leímos, que son unos versículos antes, dice que ya era tarde. ¿Por qué? Porque se queda él despidiendo a la multitud y, aunque ya era tarde, manda a los discípulos a cruzar. Miren, el relato paralelo de este mismo relato paralelo en Juan capítulo 6, encontramos el mismo relato en dos evangelios diferentes. Nos encontramos que en Juan 6 Jesucristo hace la multiplicación de los panes y los peces y le da a comer a unos 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, ¿sí? Entonces, allí la multitud quiere tomarlo para hacerlo rey. Por ejemplo, voy a leer el versículo 15, dice, 6:15, Juan 6:15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Evidentemente los discípulos también querían, o sea, se habían sumado con la multitud para hacerlo rey. Entonces Jesús fue muy firme, mandó a los discípulos a cruzar el lago y él se quedó despidiendo a la multitud y él subió al monte a orar. Ahora, ¿por qué mandó a los discípulos? Porque podría haber calmado las cosas sin mandar a los discípulos a cruzar el lago. Bueno, porque en el lago Jesucristo quería que los discípulos aprendieran algunas lecciones interesantes. Y creo que una de las lecciones interesantes que aprendieron los discípulos es que cuando nosotros queremos imponerle nuestros planes a Dios, pueden venir tormentas en nuestra vida que nos hacen dar cuenta la fragilidad de nuestros planes y de nuestros proyectos. Aquí los discípulos quisieron imponer sus planes a Cristo de coronarlo rey cuando Cristo no quería ser coronado. Fruto de eso, Cristo permite que ellos pasen por una tormenta para que de alguna manera entiendan la fragilidad de la vida y la fragilidad de nuestros planes. Y Cristo quería que sabía que esa lección iba a quedar muy bien grabada en sus mentes cuando pasaran la vivencia de la tormenta. De paso, un poco a veces esto nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Porque esto no solamente le pasa a los discípulos. Cuando a veces nosotros queremos imponer nuestros planes a Dios, nos metemos en problemas y a veces nos tocan vivir tormentas. Hace un tiempo atrás, una hermana de iglesia tuvo el proyecto de abrir un merendero, ¿no? Estaba con el proyecto de abrir un merendero. Pastor, voy a abrir un merendero, pero mirá, ¿qué opina la iglesia? No importa lo que opine la iglesia, es un proyecto mío, voy a abrir un merendero. Y estaba con eso, ¿no? Bueno, está bien. O sea, si querés abrirlo, abrilo. El asunto es que a los 2 o 3 meses de abierto el merendero, se empezó a complicar, ¿no? No conseguía los recursos, no tenía el apoyo que ella esperaba que iba a tener. El lugar donde tenía el merendero, ahora ya no se lo querían prestar. Y entonces se empezó a complicar y empezó a vivir una verdadera tormenta. Hasta que llegó a un punto de colapso ahí, y entonces estaba hablando con ella, y ella me decía que cómo podía ser, y yo le dije: ¿vos le consultaste a Dios si querías que abriera el merendero? ¿Y cuál creen que fue la respuesta? No. Silencio, ¿no? Ni no, él me dijo silencio. Cuando uno quiere imponer nuestros planes a Dios, y bueno, las tormentas van a venir. Nosotros no estamos para imponerle nada a Dios. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no imponer nuestra voluntad de Él. ¿Cuál es una de las primeras enseñanzas que quiero compartir con ustedes? Nuestra fe muchas veces tambalea en medio de la tormenta. Nuestra fe tambalea en medio de la tormenta. Sabemos esto porque en otra ocasión los discípulos estaban en medio de una tormenta con Jesús en la barca, Jesús dormía, y le dicen, ¿no? En un momento cuando ya no pueden más y va a colapsar la barca, aparentemente un rayo ilumina ahí, se dan cuenta, lo ven a Jesús durmiendo y le dicen, y medio lo retan, ¿no? Dice: maestro, no
despierta, dice, no te das cuenta que perecemos. Y Jesucristo calma la tormenta y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? La fe, o sea, las tormentas de la vida muchas veces hacen que nuestra fe tambalee y nos cuesta ver a Jesús. El relato que leímos ahora, en medio del miedo, ven a Jesús caminar y lo confunden ¿con qué? Con un fantasma. Es interesante que el miedo a veces hace que... El miedo distorsiona la manera en que vemos las cosas. Puede estar Jesús ahí, viniendo a nuestro rescate, pero el miedo hace que veamos fantasmas en vez de ver a Jesús. Es interesante esto. Pero el miedo, repito, en medio de la tormenta, nuestra fe muchas veces tambalea. Y hay un gran error que cometemos con frecuencia, que es tomar decisiones en medio de una tormenta. Nunca tomes una decisión en medio de una tormenta. Y voy a dar un ejemplo, podría dar varios, pero voy a dar un ejemplo personal para que vean que esto lo sé por experiencia. Yo ya llevaba unos 9 años o 10 años ya en el ministerio y estaba pasando por una tormenta personal, ¿no? Una tormenta personal y había decidido dejar el ministerio. Justo había un congreso en la universidad con todos los pastores de la Unión, creo que en aquel tiempo era Unión Argentina, que eran 3 países, ¿no? No, Unión Austral, gracias, que eran 3 países, así que habían como 400 pastores, una cantidad. Y yo estaba con toda una crisis personal y había decidido dejar el ministerio. Y asistíamos a las reuniones todos los días y yo siempre veía que el departamental de educación de la Unión se quedaba fuera de las reuniones, ahí charlando con gente. Y había decidido yo ir a comunicarle a él mi decisión. Yo lo conocía bien. Así que yo vi primer día, que lo vi segundo día, tercer, entonces en el cuarto día todos entraron, yo entré, comenzaron las reuniones, salí para encontrar y justo el cuarto día él no estaba. El cuarto no estaba. Ay, ¿dónde está este hombre? Y a propósito me quedé toda la reunión afuera, digo, va a venir. Estuvo todos los días acá, va a venir. Bueno, no vino. Pero a la salida, termina la reunión, hay un recreo, me encuentro entonces con un exalumno mío, Marcos Jiménez, y él viene así en un recreo y me dice, Beto, los chicos siempre me decían Beto, ¿no? Dice, Beto, qué alegría verte, dice, vos sabés que quería hablar con vos. Le digo, yo hacía muchos años que no lo veía ya, ¿no? Me dice, vos sabés que quería agradecerte por lo que hiciste por mí. Miren, en los 10 años de preceptor he tenido cientos y cientos de alumnos. ¿Qué voy a saber yo lo que había hecho por él? No tenía idea. Y entonces le digo, ¿y qué hice? No recordaba. Y él me hizo acordar. Resulta ser que él llega como becario, un plan BECUAP para trabajar, y él viene con su novia. Él vivía acá en Buenos Aires, no me acuerdo la localidad, van juntos a la UAP, la novia estudiaba y él era becario. Trabajaba para pagarse los estudios el año siguiente. El asunto es que él está unos 6-7 meses ahí y hacia fines de año, la novia corta con él. Y él entra en una crisis y se quiere volver a su casa. Se quiere volver a su casa porque la ve, que la veo todos los días en el comedor, que en los cultos, que no. Y entonces él estaba en mi oficina, estábamos charlando, y le digo, mira Marcos, nunca tomes una decisión en medio de la tormenta. Ahora estás con la tormenta de que te cortó y estás con eso. Nunca tomes una decisión en medio de la tormenta. Deja que esto pase, calmate, porque si vos te vas a cometer un error. Bueno, no sé por qué me hizo caso. Dios lo habrá convencido, me hizo caso. Y bueno, él se quedó, pasó la tormenta, estudió teología, se recibió pastor, llamado, y hoy, no sé, honestamente estaba en el sur la última vez que supe, pero no sé. Y él entonces me dice, mira, te quiero agradecer, porque si vos no me hubieras dicho que no tomara una decisión en medio de la tormenta, yo hubiera abandonado y hoy no sería pastor.
Así que muchas gracias. Y yo estaba en ese momento viviendo una tormenta y queriendo tomar la decisión de irme del ministerio en medio de la tormenta. Así que Dios tomó, fíjense cómo es Dios, ¿no? Dios tomó, ¿vieron cuando los discípulos superan al maestro, no? Es así, es así. Tomó un ex alumno mío y me vino a hablar, Dios me habló a través de un ex alumno mío, con las mismas palabras que yo le había hablado en una situación, vamos a decir así, similar. Nuestra fe tambalea en las tormentas, pero no hay que tomar decisiones que pueden cambiar tu vida en medio de la tormenta. Hay que dejar que la tormenta pase, que las aguas se aplaquen y pensar con más serenidad. La segunda enseñanza que yo rescato de este incidente es que Jesús los manda a subir a la barca y a atravesar. Y de ahí yo saco que el hecho de que nosotros seamos obedientes a Cristo, eso no evita que tengamos momentos de adversidad. Que vos tomes la decisión de ser fiel a Cristo no quiere decir que eso no traiga, que no vas a tener adversidad. Y créanme que hay muchas personas que dicen, pastor, pero esto es muy obvio. Para algunos no es tan obvio. Hay muchas personas que están muy ofendidas con Dios y que hasta se han alejado de Dios y de la iglesia porque le han pasado cosas malas. Los otros días me encontré con una persona que me dijo que estaba muy enojada con Dios. ¿Por qué? Porque mi marido se murió creo que era cáncer, una enfermedad así grave. Y yo empecé, bueno, está bien, está dolida por la pérdida, pero no, ¿saben por qué? Ella estaba muy enojada por Dios porque le dijo, si mi marido era vegetariano y se cuidaba y llevaba una vida ordenada, ¿por qué se murió de cáncer? Era como que por seguir los 8 remedios naturales, ella tenía un boleto de sanidad universal. Y estaba enojada con Dios. Bueno, yo le traté de explicar que los 8 remedios naturales son buenísimos, pero que no son, digamos, en este mundo de pecado, no es una garantía. Obviamente reduce drásticamente las posibilidades de un montón de enfermedades. Obviamente, pero que no. En este mundo todos moriremos, digamos, ¿no? Hasta el que lleve la alimentación más perfecta, todos moriremos. Les costó entender. Pero el hecho de que seamos fieles a Dios no quiere decir que no vengan problemas. Y eso es interesante tenerlo en cuenta. La tercera enseñanza que yo quisiera rescatar hay 2 o 3 que me encantan, y esta es una, es que vemos en este hecho una verdadera prueba de discipulado. ¿Por qué? ¿Por qué digo que viene una verdadera prueba de discipulado? De alguna manera, Pedro vio en la tormenta la posibilidad o vio una oportunidad de crecimiento espiritual y la aprovechó, que los otros no aprovecharon, ¿sí? Y entonces, al ver a Jesús caminar sobre las aguas, él dijo, yo quiero tener una experiencia nueva que nunca he tenido. Y le dijo a Jesús entonces, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Y yo pensando, porque hay otro relato parecido, o sea, que tiene algo en común. ¿Por qué Pedro no se zambulló directamente? ¿Se acuerdan Juan 21 cuando Pedro está en la orilla? Y dice, hijitos míos, ¿tienen algo que comer? Y dice, no, dice, echen la red a la derecha, sacan. Y Pedro dice, es Jesús. ¿Qué hizo Pedro en ese instante? ¿Qué hizo? A nadar. No le dijo, ¿puedo ir? No. O sea, él era impulsivo. ¿Por qué ahora él pide permiso? Yo creo que Pedro entendió que esta historia no es una historia de quién corre más riesgos para Cristo, sino que esta historia se trata, en esencia, se trata de un relato sobre el discipulado. ¿Por qué? Porque Pedro, como discípulo, quería estar donde estaba su maestro. Y eso es discipulado. Discipulado es que vos camines los pasos, transites el camino que transitó Jesús, que es tu maestro, tomes las decisiones que tomó Jesús, negándose a sí mismo como Él se negó,
y siga los pasos de su maestro. Eso es discipulado. Y entonces, por eso le digo que esta historia, para mí, de alguna manera, representa una prueba de discipulado. Ahora, Pedro era impulsivo y de alguna manera él quería saber si caminar sobre el agua era la voluntad de Dios. Y entonces le dice, Señor, si eres tú, en griego sería, ya que eres tú, haz que yo pueda caminar sobre el agua para ir a ti. Con esto, ¿por qué digo esto? Porque a veces algunos en este énfasis de ser discípulos de Cristo toman medidas impulsivas y se meten en problemas. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, supongamos, tírenme un ejemplo, qué sé yo, dar estudios bíblicos. ¿Es voluntad de Dios que demos estudios bíblicos? ¿Tengo que preguntarle a Dios o no tengo que preguntarle a Dios para darle a alguien estudios bíblicos? Decimos que sí, pero en la práctica no le preguntamos. En la práctica le damos. Nos largamos, ¿o no? A mí me gusta Hechos 16, si mal no recuerdo, cuando Pablo quiere entrar a predicar a Asia en su primer viaje misionero, dice, mas el Espíritu le resistía. El Espíritu Santo le decía, no. Pero no quería hacer la voluntad de Dios Pablo, sí. ¿Predicar no era la voluntad de Dios? Sí. Pero no era el plan de Dios en ese momento para Asia. Dios permite que Pablo entre a Asia en el segundo viaje misionero. Y después de él hacer varios intentos y el Espíritu Santo le dice que no, él tiene un sueño de un varón macedónico. El varón macedónico le dice, ven, ayúdanos. Y él entonces entiende que él tiene que entrar a la región de Macedonia. Y de ahí todas las cartas que conocemos, Filipenses, Gálatas, Tesalonicenses, etc. Hacer algo que es la voluntad de Dios no quiere decir que es la voluntad de Dios que yo lo haga. Trabalengua, pero se entendió, ¿no? Porque puede que no sea el momento y puede que yo no sea la persona. Porque Dios tiene preparada otra persona. Y para mí Él tiene otro plan. De ahí que es importante de que el discípulo quiera seguir los pasos del maestro, pero al igual que Pedro, que era impulsivo, contenga sus impulsos y de alguna manera pueda preguntarle a Dios si es su voluntad. En definitiva, las tormentas son oportunidades perfectas para tener nuevas experiencias con Cristo y Pedro la aprovechó. La cuarta enseñanza que quiero compartir con ustedes es que nosotros no fuimos creados solo para evitar fracasos. Y déjenme explicarle este punto. Este me parece un punto sobresaliente, por lo menos para mí. Miren, ustedes lo saben, porque sé que lo saben. La vida es mucho más que sentarse en la barca y evitar posibles fracasos si yo intento salir de la barca en medio de una tormenta. Todos hemos sentido en algún momento la necesidad de tomar riesgos. De hecho, decidir por Jesús es arriesgado, ¿o no? Tiene sus riesgos. Y en otros países ni les cuento. Vayan a Irán y les cuento si no es arriesgado, o ahora a Afganistán, ¿no? Si es arriesgado tomar decisiones por Cristo. Pero miren, en la gran aventura del discipulado extremo, Dios nos pide que nosotros salgamos de la barca. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que Pedro se hunde, Cristo lo rescata, llegan a la orilla y está Crónica TV ahí para hacerles un reportaje. ¿Me siguen, no? Crónica TV está ahí para hacerles un reportaje. Le hacen una entrevista. Dice, ¿qué pasó? Y dice, Pedro intentó bajar de la barca. ¿Y qué pasó? ¿Caminó? Y caminó, sí, caminó. Y después, y se hundió. Cuando nosotros leemos el relato de Pedro caminando y se hunde, nosotros tenemos la visión, hacemos una lectura. La lectura que nosotros hacemos es, Pedro
fracasó. ¿O no? De hecho, ustedes me dirán, pero es la lectura de la mayoría. Me dirán, hasta Cristo lo reprendió por su poca fe. Fracaso. Encima fracaso público, lo están mirando los otros 11. Pero yo los animo a buscar, a hacer una nueva lectura de esto. Para mí posiblemente hubo un intento de éxito y 11 fracasos. Puede ser una lectura alternativa. Porque resulta ser, vuelvo al reportero de Crónica TV que le dice, ¿y qué pasó? Dice, ¿y quién caminó a Pedro? Y entonces lo van a entrevistar a Pedro. Y contanos, ¿qué pasó? ¿Y caminaste por el agua? Sí, caminé. ¿Qué tal? Glorioso. Glorioso. Pero me hundí. Bueno, pero caminaste por el agua, sí. Entonces, si alguno de ustedes 11 caminó por sobre el agua, no, ninguno. Dice. Pero no nos hundimos. Sí, pero tampoco caminaron. Y entonces vuelve el reportero a hablarle a Pedro. Y le dice, y mirá, mientras... Y Pedro le cuenta, ¿no? Y le va contando la sensación increíble y que es el único ser humano que lo ha hecho aparte de Jesús. Y termina de contar y de atrás uno de los discípulos por envidia le dice, ¡pero se hundió! Y el reportero dice, pero fue el único que lo hizo. ¿Me entienden que de alguna manera nosotros somos como los 12 discípulos? Vos tenés dos opciones ante las tormentas de la vida. Animarte a caminar sobre las aguas con el riesgo de hundirte, o animarte a quedarte en la barca sin experimentar algo único en tu vida. Muchas veces el miedo al fracaso a nosotros nos hace quedar dentro de la barca, pero lo que no entendemos es que en la barca no es garantía de nada. ¿Quién dice que en la barca te vas a salvar? ¿Quién dice que en la barca hay seguridad? En el otro relato que mencioné recién, los discípulos despiertan a Jesús que estaba durmiendo porque sentían que se hundían. ¿Y dónde estaban? En la barca. No hay garantía. Ahora, ¿qué representa la barca? ¿Qué representa la barca? La barca representa aquellas cosas. La barca representa tu zona de confort, tu zona de seguridad. Eso representa la barca. Vos estás seguro. Creo que Pedro lo que tenía claro es que el único lugar seguro era donde estaba Jesús. Y eso es discipulado. Discipulado es estar donde está ¿quién? Jesús. Tu maestro, Jesús. Eso es discipulado. Pero nosotros a veces tenemos la vivencia de los 11, en donde preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, en nuestra zona de seguridad, y no tomar riesgos para ir a Jesús, no tomar riesgos para hacer la voluntad de Jesús, no tomar riesgos para seguir a Jesús. ¿O no nos pasa esto? Y no sé cuál es tu zona de seguridad, pero nosotros proféticamente estamos viviendo la época de la Odisea, y que la Odisea es el peor periodo de la iglesia cristiana, ¿no? De los 7, el peor. Y la Odisea se siente cómoda donde está. Soy rica, dice Apocalipsis 3, de nada tengo, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Estoy bien a donde estoy. No necesito tomar ningún riesgo. Esta es mi barca y estoy bien. Y Jesucristo, desde afuera, le dice, no sabes que eres pobre, ciego, desventurado, desnudo, etcétera, etcétera. O sea, hoy Dios nos invita a salir de la zona de confort, porque evidentemente nos hemos acomodado en la iglesia, y a veces afuera incluso de la iglesia también, nos hemos acomodado y estamos bien donde estamos. Pero lamentablemente, estamos perdidos, o estamos en camino a la perdición, digamos, ¿no? En un camino equivocado, un camino que no nos edifica. Y obviamente no estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo, no estamos siguiendo el modelo de discipulado de Cristo. Hay una psiquiatra, María Rojas Estapé, que dice, no estoy de todo de acuerdo con lo que dice, pero tiene algo rescatable. Dice, el problema no son las cosas malas que te pasan, sino la interpretación que vos le das a las cosas malas. No estoy al 100%, pero me parece que hay cosas rescatables en esa frase, ¿no?
Nosotros catalogamos en la vida ciertas cosas como fracaso y ciertas cosas como éxito. El problema es que esa catalogación que nosotros hacemos, la hacemos desde la perspectiva, desde la mirada exitista. ¿Qué es la mirada exitista? La mirada exitista es que el éxito es siempre el primer puesto. El éxito es siempre la mejor marca, ¿verdad? El éxito es siempre la marca superior. Y no necesariamente es así. Esa es una manera de medir. Y obviamente el cristianismo y Dios no mide las cosas así. Porque la cruz fue, humanamente hablando, el mayor fracaso. Y no es que los romanos paganos entendieron que fue un fracaso, no es que los judíos opositores a Cristo consideraron que fue un fracaso. ¿Cómo consideraron la cruz los discípulos mismos? ¿Los discípulos de Jesús consideraron la cruz un fracaso? ¿O estaban felices con la cruz? Y sin embargo la cruz fue la mayor victoria alguna vez ganada en todo el universo, en todos los tiempos. No ha habido ni habrá una victoria igual. ¿Se dan cuenta cómo nosotros a veces medimos las cosas como éxito y como fracaso de manera muy diferente a como la mide Dios? Pedro, les decía, tuvo la vergüenza pública de hundirse, ¿no? Pero él aprendió dos cosas que los otros, por no arriesgarse, que los otros, por no salir de la barca, por no salir de la zona de confort, nunca supieron. La primera es que caminar sobre el agua con el poder de Cristo para llegar a Cristo es algo glorioso que solo Él en el universo lo sabe. Porque eso nunca más se repitió. Hubo milagros de Cristo que se repitieron, pero ese nunca se repitió. Y lo segundo, que solo Pedro pudo experimentar y obviamente crecer, es ser rescatado por Cristo en el momento más angustiante de tu vida. ¿O no? Hundido, el brazo fuerte de Cristo lo saca. Y es tan increíblemente bueno Jesús que la reprensión llena de amor que se la dio, ¿dónde se la dio? ¿En la barca o en el agua? ¿Por qué en el agua? Porque fue a solas. No es que lo llevó a la barca y delante de los 11 le dijo, qué vergüenza, Pedro. Qué vergüenza. Vos que te llenás la boca, vos que sos el líder, vos que te crees que, mirá. No, fue persona a persona. Porque Cristo nunca te va a humillar. Nosotros a veces humillamos a las personas, haciendo cosas públicas que tienen que quedar en privado. Pero Cristo nunca te va a humillar. Y Mateo lo registra porque Pedro se lo contó. Pero esta reprensión quedó entre Jesús y Pedro. Una última enseñanza, que es obvia y que está en el versículo 30, es que la clave para que nosotros no nos falte la fe en medio de la tormenta y para que no nos hundamos en medio de las tempestades y las tormentas de la vida es siempre fijar la mirada en Cristo y no separar nuestra mirada de Él. Es decir, el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo y las tormentas de la vida nunca deberían apartarnos de esa realidad. Fue el texto, lo leímos recién, el texto dice que cuando Pedro empezó a notar la furia del viento y las olas y empezó a fijar su mirada ahí, su atención ahí, pierde de vista a Cristo y comienza a hundirse. Entonces la clave, porque Satanás va a generar tormentas en tu vida para que te pase esto, para que dejes de prestar atención a Cristo y pongas tu atención en las tormentas. De ahí te empezás a hundir. Te vienen las crisis, la depresión y todas las crisis que ustedes ya conocen. No en vano Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto la vista, la atención, el centro de mi vida, ahí en Jesús, Él es el autor, Él es el consumador. Cuando seguimos esa línea, las tormentas nos pueden dar miedo, las tormentas pueden generarnos preocupación, pero ahí está Jesús para sostenernos, no nos vamos a hundir.
¿Cuándo fue la última vez que saliste de la barca? Esta pregunta a mí me movilizó a reflexionar. Porque es muy fácil acomodarse en la iglesia, incluso fuera de la iglesia. Es muy fácil acomodarse. Estoy haciendo algunas visitas y me encuentro a veces con algunos hermanos que llevan unos 15 o 20 años, ¿sí?, fuera de la iglesia, y yo me doy cuenta que ellos se han acomodado a cierto discurso, y en ese discurso ellos están cómodos. Y dicen, no, pero yo hace 15, 20 años que no voy a la iglesia, pero yo nunca dejé de orar. Amén, le digo que no ha dejado de orar. Pero eso no justifica, ¿verdad?, que te pierdas de la comunión con tu familia espiritual. Y se han acomodado ahí. Y esa es su zona de confort. Ahí, con eso se sienten tranquilos. O intentan sentirse tranquilos para no tomar las decisiones. Para no tomar la decisión de salir de la barca y venir a la iglesia. Por ejemplo, pero podría dar ejemplos de adentro. A veces nos conformamos con guardar el sábado, con dar el diezmo, con no comer chancho, con ciertas cosas de la iglesia, con estudiar la escuela sabática, la meditación matutina, y ahí entonces estamos como tranquilos. Bueno, ya hice lo que corresponde que un hijo de Dios tiene que hacer. Y nos quedamos en esa estructura de comodidad. Pero Dios nos invita a que salgamos de esa estructura, no porque eso esté mal, para arriesgarnos a hacer cosas que salen de esa estructura básica. Porque la obra de Dios hay mucho por hacer. Y Dios nos llama a salir de la barca, de nuestra zona de confort, para tener una nueva experiencia con Cristo y para que nosotros podamos crecer espiritualmente y ser más útiles al Señor y para que nosotros estemos mejor. Porque cuando nosotros estamos mejor con Cristo, estamos mejor con todo. La vida espiritual es el eje de todas las áreas de nuestra vida. Y cuando espiritualmente estamos bien, todas las otras áreas se ven afectadas para bien. Y cuando crecemos en el área espiritual, todas las otras áreas crecen también. Miren, algunos se quieren quedar en la barca de las estructuras, porque les da seguridad. Pero ¿saben qué? El Titanic, los constructores del Titanic decían lo mismo. Este es el barco más seguro del mundo. Ni Dios, de hecho, llevaban menos de la mitad de los salvavidas, de los botes salvavidas reglamentarios, porque era tan seguro que no hacía falta botes salvavidas y los botes salvavidas afeaban, digamos, no el frente, o sea, la vista. Se veían feos, así que más vale poquito. Total, ¿quién va a hundir esto? Y a veces nosotros nos sentimos seguros en nuestras estructuras, en nuestra zona de confort, diciendo estoy bien, tengo un buen pasar, tengo salud, tengo un buen pasar económico, tengo casa, tengo auto, tengo un cargo en la iglesia o voy a la iglesia, ahí está tu estructura, está todo bien. Y no nos damos cuenta que la vida es frágil y que si hoy no salimos de la barca para tomar decisiones que nos ayuden, para tomar riesgos, que nos ayuden a crecer espiritualmente, cuando vengan esas tormentas tal vez no estemos preparados. Y termino con un caso de algo que sucedió hace muy poquito a un hermano de nuestra iglesia hace unos pocos meses en un distrito cerca de acá, no en nuestro distrito. Este hermano perdió a su hijo. Su hijo era muy joven, y estaba trabajando en la altura y bueno, cae de una altura considerable y muere. Bueno, una verdadera tragedia. Y este hombre, es interesante, un colega mío, otro pastor, habló con él y él me contó este testimonio. Y este hombre le contaba, dice que lo primero que pasó es que entró en una profunda desesperación. Como le pasaría a cualquiera que pierde su hijo, ¿verdad? No es nada anormal. Una profunda desesperación. Pero esa profunda desesperación lo llevó a buscar con desesperación a Dios. Y no era que él era un ateo, ¿me entienden? Él buscaba a Dios todos los días, era un cristiano activo en la iglesia.
Pero este evento trágico lo llevó a buscar con desesperación a Dios de una manera nueva y diferente. Porque necesitaba obtener de Dios recursos que hasta ese momento no había necesitado. O creía que no necesitaba. Ahora sí los necesitaba para poder sobrellevar esta situación. Y pasó algo increíble, se cumplió lo que dice Filipenses 4 y 6 y 7, que dice que si nosotros llevamos en oración nuestros problemas a Dios, Dios dice, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y llena con esa paz nuestro corazón en Cristo Jesús. Y Él dice que una paz que sobrepasa todo entendimiento, y sobrepasa todo entendimiento porque la lógica indica que yo debería estar angustiado, pero estoy bien, tengo paz. Entonces es algo que no se entiende. Y entonces Él comenzó a tener una paz como nunca antes en su vida había tenido, en el momento más trágico de su vida. Y a la gente entonces le empezó a llamar la atención. Dice, pero ¿cómo puede ser? Y Él decía, no soy yo, es Dios. Y entonces él mencionó una palabra que a mí me hizo reflexionar, me hizo un clic, la palabra diferente. Él dijo, la gente me ve diferente. No es lo mismo ser diferente que ser raro. A veces los raros son diferentes, ¿no? No es lo mismo ser diferente que ser raro. La gente tiende a rechazar a los raros, y en algunos casos generan ciertos seguidores hasta que dejan de ser novedad, pero después pasan al olvido. Sin embargo, la persona diferente tiene cierto atractivo, porque tiene algo diferente que yo no tengo, pero que me gustaría tener. Así que las personas que tienen una experiencia nueva con Cristo se convierten en personas diferentes y como diferentes se convierten en personas atractivas porque los que nos ven, los que lo ven, quieren tener eso diferente que Él tiene y que ellos no poseen. Y esto pasó con los cristianos en los primeros 300 años del cristianismo. Tertuliano, hacia el 200 después de Cristo, acuña la frase famosísima de que los mártires, la sangre de los mártires es semilla, haciendo alusión que mientras más se mataba a los cristianos, más cristianos se convertían. Por cada cristiano que moría era como un puñado de semillas que se sembraba y surgían muchos más cristianos por cada uno que se mataba, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por la manera en que morían. Morían cantando himnos, morían sonriendo, morían orando, morían cantando alabanzas, dando gracias a Dios, en completa y absoluta paz. Y las personas decían, pero a ver, en el circo romano, ¿no? Estaban ahí en el circo romano y veían, o en estas ejecuciones públicas, porque las ejecuciones siempre eran públicas, ¿no? Y la gente veía y decía, a ver, yo estoy bien, o sea, yo soy el que está bien, entre comillas, y no tengo la paz que tiene ese hombre que lo están quemando vivo. Hus, a mí me impresiona la historia de Hus, torturado durante meses, quemado vivo, y termina cantando, esto lo registra la historia, ¿no? Termina cantando un himno cuya letra era, Cristo, ten piedad de mí. Y cuando el fuego lo consume, él deja de cantar. Una persona diferente. Yo los animo, y me animo a mí mismo, porque estos temas son para mí, que podamos salir de la zona de confort, arriesgarnos a ir hasta el Maestro. Porque yo les digo, queridos, el Maestro no está en la barca. El Maestro está cerca de la barca, pero no está en la barca. Está cerca de la barca porque Él cuida de sus discípulos, pero Él no está en la barca. Él no está en tu zona de confort. Él está cerca de tu zona de confort invitándote a salir. Dios no te abandona porque vos estás en tu zona de confort. Él siempre va a estar cuidándote. Pero Dios te está invitando a que salgas de la barca, a que tomes riesgos para tener una nueva y renovada relación con Él, porque quiere que seamos personas diferentes. Y tal vez fracases, como Pedro,
pero Jesús está ahí para levantarte. Pero aunque fracases, la experiencia que tuviste va a marcar tu diferencia, va a marcar una diferencia en tu vida para toda la vida. Y si no, pregúntenle a Pedro, cuando nos encontremos con él en el reino de los cielos, y díganle: Pedro, solo a vos te puedo preguntar, ¿qué se siente caminar sobre las aguas? Amén.